Nuestro compañero Hugo Pereira, director del Constitucional.es, fotografía que confirma que Isabel Díaz Ayuso contrajo matrimonio en 2008 con Sergio Rafael Hernández Torredurban, del que se divorció 3 años después. Esto ya se conocía, pero han aflorado datos nuevos. Este empresario recibió después de 2021 una ayuda directa, casi 100.000 euros. Hugo Pereira, ¿qué tal, compañero? Buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? Un placer, buenas tardes. Más allá del impacto que puede tener ver a la presidenta de la comunidad vestida de blanco el día de su boda, lo que tiene aquí más interés informativo es que en su vida se cruzó con otro empresario que también recibió fondos gestionados por la comunidad autónoma. Efectivamente, lo que hace la foto es confirmar esa boda, por tanto, ese matrimonio entre Isabel Díaz Ayuso, la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, y el empresario Sergio Rafael Hernández Torredurban, pero realmente lo que hace es contextualizar la información que también publicamos, que es yo creo que lo grosso, lo relevante, y es que en el día 27 de mayo del 2021 la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid emitió una orden por la que se otorgó una línea de ayudas COVID, digamos directas a las empresas, a empresarios, entre las que figuraba la empresa Durbanity Eventos SL, que nosotros, el periódico, nos pusimos a investigar y efectivamente el administrador único, y sigue siéndolo, de esta empresa, pues es Sergio Rafael Hernández Torredurban, que fue el primer marido de Isabel Díaz Ayuso, que se casó, como decíamos, en el 2008, se divorciaron en el año 2011, pero que efectivamente recibió esa línea de ayudas COVID, insisto, otorgada, y remarco esto, otorgada por la Comunidad de Madrid, porque efectivamente nosotros nos pusimos en contacto para cumplir con las diligencias informativas, para contrastar la información, nos pusimos en contacto en el día de ayer por la noche con la Comunidad de Madrid y nos dijo, intentando hacer un giro en la información, que la subvención procedía de Sánchez, nos dicen desde la Comunidad de Madrid, pero no procede de Sánchez, porque efectivamente la financiación, o buena parte, mejor dicho, de la financiación procedía del Gobierno de España, pero quien tramitaba y quien otorgaba, por tanto, esas ayudas a las empresas, a un centenar y más de un centenar de empresas, pues era la Comunidad de Madrid. Entre esas empresas, como digo, figuraba Durbanity Eventos SL, que le otorgó la Comunidad de Madrid, la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, 93.958,90 euros. Insisto, empresa que a día de hoy sigue en activo y cuyo administrador único es Sergio Rafael Hernández Torredurban, el primer marido de Isabel Díaz Ayuso, y también contamos noticia que mentor, porque fue una de las personas, este empresario, Sergio Rafael, está muy bien relacionado con el entorno de Esperanza Aguirre, con la expresidenta de la Comunidad de Madrid, también con el entorno de los influyentes dentro del PP de Madrid. Esto nos llega, lo hemos confirmado por fuentes del Partido Popular de Madrid, y nos dicen que efectivamente que este empresario, el primer marido de Ayuso, fue también, además, pues el primer mentor, quien le permitió un poco entrar en los círculos a Isabel Díaz Ayuso del PP de Madrid. Hugo, brevemente, esta ayuda o estos fondos que habrían sido transferidos de forma directa mediante esas ayudas COVID, ¿están bajo la lupa de algún juzgado, de algún fiscal? Bueno, en estos momentos nosotros lo que hemos hecho es publicar la información, seguimos investigando, por cierto, esto es un documento público, es decir, es un documento público de la Comunidad de Madrid donde se puede ver cómo se ha otorgado esa línea de ayudas, entre ellas a la empresa, como digo, del primer marido de Isabel Díaz Ayuso. Lo que se está investigando ahora, sobre todo, es en el marco de la causa del actual novio de Ayuso, de Alberto González Amador. No tenemos constancia que de momento esto haya llegado a los juzgados, pero desde luego nosotros como periodistas lo que hemos hecho es aportar esta información. Yo no soy juez, yo soy periodista, y lo que sí que le pediría a la Comunidad de Madrid ahora es que dé explicaciones, pero de una forma correcta, que no nos venda, en fin, que fue Sánchez quien le dio la subvención. Sánchez puso la financiación, pero quien tramitó, como digo, esa ayuda fue la Comunidad de Madrid. Hugo Pereira, director del Constitucional.es, gracias por haber estado con nosotros en Mediodía. Un abrazo. Texto de lo que estamos contando hoy, que adelantaba el diario El País sobre los procesos de privatización y lo que supone hacer negocio. El Plural publica: Audita Sanidad denuncia ante el Ministerio de Hacienda al gobierno de Ayuso por el abuso de los contratos menores. ¿Y esto? Bueno, esto es que en la sanidad madrileña hay mucho negocio, y esto lo sabe muy bien Isabel Díaz Ayuso. ¿Por qué lo sabe muy bien? Pues porque ella incluso ha tenido una empresa con su hermano al 50% que se dedicaba a estas cosas, a hacer negocio de la sanidad pública. Es que ella, en su vivienda, en la que tenía nuda propiedad, esta era la sede social de una de las empresas familiares que se dedicaba a hacer negocio, muchos de ellos con contratos menores. Es decir, cuando tu propia pareja se dedica también a hacer negocio de la sanidad privada, pues sabes perfectamente el dinero que hay en juego.
Por tanto, la Comunidad de Madrid, ¿qué hace? Hacer un montón de contratos menores, 400.000 solo el año de pandemia, pero es que en 5 años han llegado a los 2 billones. ¿Para qué se hacen este tipo de contratos? Pues para coger y que sea más fácil licitar pequeñas cuestiones. Por ejemplo, una lámpara de electromedicina, que fue uno de los contratos menores que obtuvo el hermano de Isabel Díaz Ayuso. Es decir, Isabel Díaz Ayuso y la Comunidad de Madrid saben perfectamente que abusan de los contratos menores. Pero es que, claro, ¿cómo no van a abusar si ellos mismos han sido beneficiados de este tipo de prácticas? Enseguida os quiero preguntar un titular, a Julio César Herrero y a Chema Garrido, si esto de la sanidad al final entre lo de la pareja, que también andaba con lo de los negocios de Quirón, ahora esto se puede llevar políticamente por delante a Díaz Ayuso o no, o está suficientemente fuerte. Pero antes, enseguida esto, pero antes verifica, María Navarro, claro, el modelo de Rivera Salud, ¿en qué comunidades está? ¿Qué extensión tiene? Verificamos, María. Buenas tardes, María. Buenas tardes. Pues sí, este grupo cuenta con centros sanitarios en España y en el extranjero. En total estamos hablando de 16 hospitales, 14 centros de atención primaria y 60 clínicas. Así lo asegura la propia entidad en su página web. ¿Qué ocurre en nuestro país? Pues en nuestro país tiene 13 hospitales y está presente en 7 comunidades autónomas: Galicia, Asturias, Aragón, Comunidad Valenciana, Madrid, Extremadura y Murcia. Aunque más de la mitad de los centros sanitarios de este grupo de Rivera Salud en España se concentran en Murcia y en la provincia de Alicante. Buenas tardes, Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a ver, porque hay una reacción del gobierno de Ayuso diciendo que están supervisando que la atención es excelente y de calidad. Y esto, al estallar el escándalo, publica el diario El País, que ha dicho que va a haber más. De ese audio de ese gerente del hospital en Torrejón diciendo que para incrementar unos millones el EBITDA, beneficios, hay que desandar lo de la reducción de la lista de espera. Esto ha dicho el portavoz del gobierno de Ayuso, Miguel Ángel García. Vamos a verlo. Pues unos audios que yo no he conocido, que insisto que la Consejería de Sanidad está permanentemente encima de todos los centros hospitalarios para que la atención sea excelente, sea de calidad, y el equipo de la Consejería obviamente está en contacto con el equipo directivo para pedir cuantas explicaciones sean necesarias. Atención excelente y de calidad. Emilio Delgado, ¿ante qué estamos? Porque la ciudadanía nos está observando y nos observa pues en toda España y saben lo que está ocurriendo con la sanidad. Yo creo que toda España hoy entiende perfectamente por qué Ayuso habla de ETA cada 2x3, por qué dice que ETA va a conquistar Navarra y por qué dice barbaridades de este tipo. Evidentemente no puede hablar de lo que está ocurriendo en Madrid, donde ha convertido Madrid en un bazar turco, en una especie de mercado persa, donde un día se sortea la sanidad, otro día se vende la educación al mejor postor, las residencias de mayores, el transporte público, y en lo que tiene que ver con la sanidad se convierte a los pacientes en clientes que unas veces pagan de su propio bolsillo. El número de personas que ha tenido que contratar un seguro privado en Madrid, si la media nacional es del 25%, en Madrid está en el 40%. Y en otras ocasiones lo pagan directamente de los presupuestos de la Comunidad de Madrid. La Cámara de Cuentas dejó negro sobre blanco que en Madrid el mismo tratamiento quirúrgico en un hospital público y en la Fundación Jiménez Díaz, por ejemplo, sale 7 veces más caro. En la Fundación Jiménez Díaz, la Comunidad de Madrid, los madrileños pagamos 7 veces más cara en los sobrecostes de la sanidad privada. Es un enorme negocio y creo que es evidente que lo que ha hecho Isabel Díaz Ayuso es cambiar la confianza que le dieron en su día los madrileños y madrileñas por 2 pisazos de lujo y un Maserati. Es una auténtica vergüenza. Quien vende a su pueblo, y creo que poca duda hay de que Isabel Díaz Ayuso nos ha vendido a todos, ha vendido la sanidad con la gente dentro, pues quien vende a su pueblo tiene un nombre y ese nombre es el de la traición. Están traicionando al pueblo de Madrid y yo espero que el pueblo de Madrid les conteste adecuadamente en las urnas con toda la contundencia de la que es capaz, que es mucha. Julio, ¿estás de acuerdo? No. ¿Por qué? Joder, Emilio, que tiene la extraordinaria facilidad de ir enlazando cosas y con frases muy redondas, pero luego faltan las pruebas, Emilio, aunque las conclusiones también y son muy llamativas. Pero el caso es que Isabel Díaz Ayuso, hombre, si hubiera hecho eso, solamente cabe suponer que la inmensa mayoría de los que votan en Madrid, no es mi caso, son toda una panda de tarados y de imbéciles. O les mola mucho la caña, porque si no, no parece que tenga mucho sentido que haya ocurrido lo que tú dices que ha ocurrido y, sin embargo, que Díaz Ayuso haya obtenido una mayoría absoluta. Pero a lo mejor igual lo hizo en estos últimos años y en las próximas elecciones pues le darán lo suyo. No llames nunca imbécil a un votante, que te la lían. No, estoy planteando una hipótesis, no estoy afirmando, solamente lo planteo. Luego, por otra parte, Emilio, estás hablando de
de la privatización. Hombre, tú mejor que nadie, porque estás en la Asamblea de Madrid, sabes que estos conciertos con los que llega la comunidad son conciertos que no solamente se aprueban en el Consejo de Gobierno, sino que además también pasan por la Asamblea. No es una operación extraña, no es algo oculto, es algo público y va en su propio programa. Y además el servicio sigue siendo público, ¿no? Emilio. Sí, si me permite, sí. Mira, decías que hacen falta pruebas. Normalmente lo que ha ocurrido hoy viene a darnos la razón en todo lo que llevamos planteando durante años, que básicamente es que se dinamita, se desarticula, se rompe el espacio público y los servicios públicos para abrir un enorme campo de negocio a los privados. Hasta hoy no teníamos pruebas. Hoy tenemos la prueba y tampoco te vale porque hace un momento estabas diciendo que bueno, que ahora hay pruebas, pero esto es un caso puntual. Y sin embargo, Emilio, no es un caso puntual. Tenemos solo en este mes tenemos el fallo en los cribados, que están privatizadas, la parte de la comunicación de los cribados está privatizada y fallaron los cribados del cáncer de colon, creo que era. Después hemos visto cómo los quirófanos se abren por la noche para aligerar la lista de espera de los hospitales públicos, facturándole la diferencia a Quirón. Y ahora hemos visto cómo el CEO de Rivera Salud propone ampliar las listas de espera para seguir ganando dinero. Es decir, el mismo modus operandi en distintos servicios públicos. Entonces, a mí no puede venir nadie a decirme que lo que estamos viendo es un caso puntual o que haría falta tener pruebas, porque es evidente lo que está ocurriendo. Cualquier ciudadano de Madrid tiene la experiencia de pedir una prueba diagnóstica o una cita con el oftalmólogo y que te den la opción de siempre. Te dicen, bueno, tienes una semana en el hospital de gestión privada o 7 meses en el hospital de gestión pública. Tú eliges. ¿Te llaman libertad de elección a este chantaje y a esta coacción? Emilio, ¿te parece equiparable el fallo en una serie de pruebas diagnósticas con las declaraciones del gerente de uno de los hospitales públicos de gestión privada? Me parece, César, que todo forma parte del mismo proceso. La lista de espera para aumentar el margen de beneficio. ¿Te parece que son dos cosas equiparables? César, tú eres una persona muy inteligente, me consta, porque te conozco y eres una persona inteligente. Y yo sé que tú sabes, que esto forma parte del mismo proceso, un proceso de deterioro y desguace de lo público, que unas veces se expresa en forma de listas de espera, otras veces se expresa en forma de deterioro de los servicios sanitarios públicos, como es el caso de los cribados, pero las distintas expresiones de degradación forman parte de lo mismo, que es la mercantilización de un derecho, que es el derecho a la salud. Y lo que están consiguiendo es que parte de la gente se ve obligada a contratar seguros de salud privado y otra parte se acumulen listas de espera si no son rentables. Solo una Ayer pregunta, mismo en Móstoles... Permitidme un momento, vas ahora con la pregunta enseguida. Termino. Ayer mismo tenía lugar una manifestación en Móstoles de todos los trabajadores del Grupo Quirón, porque Quirón hace negocio de dos maneras. Uno, quedándose con los pacientes rentables y metiendo al resto en una lista de espera. Y dos, precarizando las condiciones de trabajo de los trabajadores y trabajadoras. Si es eso lo que queremos poner para sustituir un sistema de salud público, gratuito y universal que funcionaba bien, pues la gente tiene que decidirlo. Yo personalmente estoy en contra de eso por mi salud, la de mis vecinos, la de mi familia y la de la gente con la que vivo. Julio, muy breve, por favor. Muy breve. De una manera similar. Solamente acotar brevemente. Cuando la comunidad, cuando el gobierno de la Comunidad de Madrid decide conceder, hace concesiones privadas por parte de lo público, es obligación del gobierno de la Comunidad de Madrid fiscalizar. Si no lo hace, eso no significa que el servicio sea malo, sino que la comunidad no está cumpliendo con su trabajo. Y luego, por otra parte, la pregunta que te quería hacer, perdón, Jesús, es muy rápido. De todos los que en Madrid tienen un seguro privado, ¿cuántos lo tienen porque en la sanidad pública no les tratan bien? ¿Y cuántos lo tienen porque les apetece, porque les resulta más cómodo o porque hay buenos profesionales? Pues es difícil de saber, pero yo imagino que si tú tienes acceso a un sistema de salud público ejemplar, de calidad y bueno, tienes pocos motivos para contratar uno privado. Esa diferencia que hay entre Madrid y el resto de comunidades en las que la gente en un 25% contrata sus seguros y aquí es del 40%, me da pie a pensar que tiene que ver con ese proceso de destrucción de la sanidad pública del que te hablaba hace un momento. Esto, Antón, es lo que escribes en Piratas de lo Público. Esto es exactamente lo que escribo en Piratas de lo Público. Esto no es un accidente, no es una casualidad. Me asombra mucho ver ahora a la Comunidad de Madrid adoptando el papel del capitán Renault en Casablanca. No sé si recuerdas la famosa escena en la que en el café de Rick se hace una redada, aparecen mesas de juego y el capitán Renault dice ¡qué escándalo! Aquí se juega, y aparece uno de los camareros del bar de Rick y le da al capitán y le dice tome sus ganancias. Capitán, bueno, pues la Comunidad de Madrid es el capitán Renault. ¡Qué escándalo! Aquí se está poniendo el beneficio por delante de los pacientes. ¿Y qué esperaba? Ese es el modelo. Es que así es como funciona este tipo de negocio. Esto que acabamos de oír a ese gestor de Rivera Salud tiene un nombre.
Se lo pusieron los ingleses, que son los que más tiempo llevan sufriendo este tipo de técnicas de gestión, desde la época de Margaret Thatcher. Se llama creaming. Creaming es el nombre técnico, que significa los buenos clientes, los clientes rentables, los pacientes rentables suben, progresan como la crema en el café, y los pacientes que no son rentables son enterrados en el fondo de la taza. Creaming se llama esta técnica, y es una de las maneras de sacar beneficio de la sanidad. Quedarte con los pacientes que son rentables, quedarte con los pacientes cuyos tratamientos costosos permiten obtener un amplio margen de beneficio, y quitarte de encima, retrasar, enterrar en el fondo de la taza, de esa imaginaria taza que es el negocio, en este caso sanitario, igual que una taza de café, aquellos pacientes que no son rentables. Es que de ahí sale el beneficio. Yeah. Es que hay mucha literatura al respecto. Es que esto me resulta asombroso que nos coja de nuevo. La ciencia política está llena de estudios, de literaturas, de datos, de cifras que demuestran que este tipo de modelos de concertación público-privado, salvo que estén muy bien diseñados y muy bien regulados, el beneficio siempre sale de dos sitios, Jesús. Uno, de los sueldos de los trabajadores, pagar menos sueldos, peores sueldos, precariedad a los trabajadores de esos servicios público/privados. O dos, de reducir la oferta y la calidad de lo que se ofrece a los pacientes, o directamente cobrárselos, que no tiene ningún secreto.